al terminar la dictadura y posterior. Siempre fue un profesor que enseñó mucho, era didáctico en su forma de conversar con la gente, con la sociedad, en sentido general. Hablaba de que acontecimientos que están en todas partes del mundo, cómo afectan. Y cada día eso, imagínense si Bosch lo veía en los 60, imagínense ya en esta época de interconexión absoluta, donde cualquier cosa que ocurre en cualquier lugar del mundo, prácticamente de forma inmediata, afecta el globo, depende de su dimensión, evidentemente. Y en el caso de una guerra como la que acontece en Ucrania, ya los efectos en América Latina se están sintiendo, y particularmente en la República Dominicana. Y ni siquiera me remito a lo obvio, a la obviedad de un petróleo ya $100, de unas escaseces que se van a comenzar a producir. No, me refiero ya a 3.000 ucranianos varados en la República Dominicana. Personas que vinieron a vacacionar. El año pasado recibimos 85.000 ucranianos, este año íbamos a un ritmo similar. En el mes de febrero se recibieron 8.000, en enero 11.000. O sea, íbamos a superar la cantidad del año pasado, y aquí los encontró las hostilidades en su país a 3.000 ciudadanos de Ucrania que se encontraban aquí, seguro en familia, muchos de ellos compartiendo unas vacaciones en hoteles básicamente en la zona de Punta Cana. ¿Y esos vuelos suspendidos? ¿Qué sucede? Que el espacio aéreo europeo ha sido cerrado para los vuelos rusos y ucranianos, porque en Ucrania ahora mismo no hay ni siquiera donde aterrizar, los aeropuertos están tomados por las fuerzas de ocupación rusas. Entonces, esas personas están varadas aquí. ¿Qué debe hacer el Estado Dominicano? Ir a socorrerlos, buscar alguna solución, algún espacio en algún hotel, donde puedan esa gente meter sus vidas en lo que hay alguna solución posible a el tema de dónde pudieran ir, ya sea de regreso a su país. Ojalá que sea la posibilidad lo más pronto posible, que esta barbarie concluya rápidamente, o de lo contrario, donde serán refugiados, donde encontrarán albergue para poder atravesar estas difíciles circunstancias. Pero bueno, también, y lo mencionábamos en estos días, el tema de los vuelos que vienen desde y hacia Rusia, de diferentes ciudades, Moscú, San Petersburgo, Kazán, donde ya el turismo ruso ha sido parte importante del crecimiento de los últimos años, y aquí se han registrado hasta 250, 300.000 ciudadanos rusos que vienen a vacacionar a República Dominicana. Y la suspensión de vuelos ya realizada en el día de, oficialmente ayer, porque las líneas aéreas rusas han sido vetadas en el espacio aéreo europeo, canadiense, estadounidense, y no pueden ni entrar ni salir. Entonces, ¿qué han dicho? Bueno, suspendido los vuelos al resto del mundo, no pueden, suspendieron los vuelos a México, a Cuba, a ciudades de Estados Unidos. Una línea de las más importantes de Rusia lo anunció, pero son todas. La que no la anuncie simplemente la ejecutará porque no hay donde salir. O sea, no la posibilidad de establecer rutas que los traigan hacia aquí o a esta zona del mundo sin utilizar los espacios aéreos que están suspendidos, encarecería demasiado esos vuelos y no tendría sentido, salvo que sean vuelos muy particulares. Entonces, ahí señalábamos en estos días que no es solamente cómo eso va a afectar el turismo, que lo va a afectar. Imagino que ya los hoteles deben estar recibiendo cancelaciones de paquetes desde Rusia que han debido simplemente no podrán ejecutarse de momento, sino que también, y lo refería en estos días, esos vuelos que traen turistas regularmente retornan también con mercancías, sobre todo productos vegetales, que si tomate, ají, cebolla, productos que la mayoría de producción de invernadero, de ambientes controlados, que han encontrado un mercado interesante en Rusia, sobre todo en esta época del año del invierno, donde por las situaciones climáticas Rusia requiere de importación de productos importantes. Entonces, fíjense que no solamente zonas que se sobreentendía que serían afectados, como los principales socios comerciales de Rusia, que sí, Alemania y el gas, la dependencia europea de la energía rusa, todo lo demás. No, fíjense cómo esta islita en el medio del Caribe, esta media isla en el medio del Caribe, ya se ve incluso afectada en estos niveles por este conflicto armado, esta insensatez
que está produciéndose en el este de Europa. Esto, y decía, yéndome de lo particular poco a poco más a lo general, ayer el petróleo, y bueno, hoy en la mañana, no tengo que hablar de ayer, lo veía viniendo hoy de camino para acá, hoy en la mañana el petróleo ha aumentado ya al mercado de hoy 2,71 el intermedio de Texas y está a 98,43, ya rozando los $100, que ya ayer atravesó el Brent. El Brent, que es el petróleo de referencia en Europa, ya atravesó los $100, hoy está a 101,23. Pero, vuelvo y reitero, el intermedio Texas, el West Texas, que está ahora mismo a 98,43, es el petróleo de referencia para los precios en la República Dominicana. 98 es 100. 98 es casi 100, y es además una tendencia, porque ha venido subiendo constantemente y no hay elementos ahora mismo para siquiera pensar, proyectar con algún nivel de certeza que esto estaría por cambiar. Por el contrario, todos los elementos conllevarían a pensar que el incremento de los precios de los carburantes continuarán aumentando. Entonces, esto, además de lo que está suponiendo para la economía global, latinoamericana y global, las terribles sanciones que se están imponiendo sobre Rusia, porque lo que está pasando a Rusia, yo imagino que Putin lo habrá tenido medido, y la gente, los analistas, así lo han proyectado, que toda esta situación de sanciones económicas eran parte de lo que Putin estaba calculando, digamos, que tenía. Si lo hubiera pensado, no lo hace. Tal vez no en la proporción. Hay sanciones que él esperaba, tal vez porque las viene experimentando desde Crimea, pero hay otras que tal vez superaban sus expectativas de lo que pudieran ser la respuesta de Occidente. Pero la verdad es que sanciones, por ejemplo, la banca rusa, ayer que abrieron los mercados luego del fin de semana de sanciones, las bolsas rusas cerraron ayer, abrieron y cerraron inmediatamente, y hoy el mercado ruso está cerrado, porque la devaluación del rublo, que ya venía produciéndose, ayer solamente en los minutos que estuvo abierta la bolsa fue de más de un 30%. Las sanciones impuestas al Banco Central ruso, donde incluso no solamente se les prohibieron transacciones en moneda dura, o sea, en euros y en dólares, sino que se le congelaron todos sus activos internacionales. Es un aislamiento total a la economía rusa, que los analistas plantean que difícilmente Putin lo tenía dentro de sus previsiones. Incluso fuera de la Unión Europea, Canadá y Japón también. Sí, Canadá y Japón también lo sacaron. El hecho de sancionar a prácticamente todo su sistema financiero y sacarlo del sistema de pagos SWIFT, que es el principal sistema de pagos de intermediación financiera en el mundo, ha aislado a la economía rusa de una forma que va a afectar a los mismos países que están aplicando sanciones y países que ni siquiera están en eso, como Brasil, México, Argentina, que tienen negocios importantes con Rusia y que simplemente no podrán o verán ralentizados los pagos realizados. Esto ha provocado una situación incluso que la propia, y pienso que tal vez por ahí andaban las expectativas de Occidente, la propia oligarquía rusa, vetada de todo, incluyendo de viajar con sus aviones hacia Londres, donde tienen sus casas y sus millones, muchos de ellos con sus fondos frisados, han comenzado ya a presionar. De hecho, uno de los magnates más conocidos de Rusia por su vinculación a un club deportivo europeo como es el Chelsea, el club de fútbol Roman Abramovich, que es un magnate construido sobre la base de los restos de la Unión Soviética, muy cercano en su momento a Boris Yeltsin, un hombre muy rico, que fue de los primeros que comenzó a sacar su cabeza y a hacer, colocar su dinero en Europa. Es dueño de un club de fútbol que se llama el Chelsea Football Club, un club de fútbol en Londres, del que tuvo que renunciar como consecuencia de las presiones que había hasta en el Parlamento inglés para que él se saliera de la dirección del equipo. Estaba ayer Abramovich presente en las negociaciones que se produjeron, las primeras conversaciones que se produjeron en la frontera con Bielorrusia. Estaba ahí delegado. Estaba allí como delegado, no, él fue a petición
de Zelensky, como él es muy amigo de Putin, como son todos esos oligarcas, evidentemente preocupado, porque es que esa oligarquía rusa, muy cercana a Putin, depende de Europa. y está sancionada. Sí. Hay más de 30 oligarcas rusos sancionados que están entonces generando presiones internas también para que esto encuentre una solución que le permita a ellos salir del corset que le ha puesto el mundo a sus fortunas. ¿Qué hace tú teniendo dinero y no lo puede usar? O sea, si no puede ir a comprar a las tiendas de Londres y salir con funda de Chanel o de Ferragamo, no lo puede hacer. Las tarjetas de crédito no funcionan en ningún sitio de Rusia. La gente hacía colas ayer para tratar de sacar dinero duro y no podía. Y cerraron los cajeros. Los cajeros cerraron porque dejaron de tener dinero. Sí. No tenían dinero. La gente solamente ayer, se calcula que la gente perdió la mitad de su poder adquisitivo en un día. En un día. Entonces, las presiones, y esto lo señaló, estando claro en que todas estas cosas que tomarán tiempo en tener efectos que ciertamente compliquen a Putin, porque muchas de estas cosas las tenía proyectadas y para ellas también hizo previsiones, pero muchas de estas cosas no solamente afectan a la población general rusa, sino también a nosotros, en este resto del mundo, en el cual esta guerra en Europa nos está arrastrando, aunque no queramos, porque todas estas cosas tienen efectos también en estos países. Buen día, compañero. Hola, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. Bueno, esto evidentemente que genera, la guerra es la guerra y eso incluye la parte del manejo de la información frente al efecto que está generando lo del switch. Hay un comunicado, hay una información que da la Asociación de Bancos de la República Dominicana de cómo eso comienza a provocar alguna afectación, por ejemplo, con los turistas que vienen. Hay, reporta la prensa, 3.000 turistas rusos varados aquí en República Ucranianos. Ucranianos varados acá. Hay la suspensión de vuelos de Aeroflot, que incluye aeropuertos, ciudades de la República Dominicana, por ejemplo, Punta Cana, La Romana, Samaná y Puerto Plata. Samaná y Puerto Plata, hay esa afectación, pero digo yo, como son las guerras, hay incluso ya en la parte de la información, la RT, que es una cadena rusa de información que un poco contrasta o es la versión del otro mundo, del que conocemos aquí en Occidente, que también se manejan informaciones y se maquillan informaciones conforme a los intereses de Occidente, pues la RT, en un esfuerzo, digo yo, por un poco equiparar lo que ocurre, da una información ayer sobre lo que está provocando con un sistema chino. En China ellos tienen su suite, tienen un esquema para hacer esas transacciones bancarias que son, en el mundo que conocemos nosotros, imprescindible para hacer transferencias internacionales, para hacer operaciones internacionales entre bancos. Pues ellos están tratando de decirle al mundo que hay una alternativa para ellos manejar sus operaciones bancarias con un sistema chino, y entonces a partir de eso están proyectando para que ustedes vean cómo es la información manejada, generando expectativa a partir de que la economía china, la moneda china, pudiera fortalecerse y disminuirse el poder del dólar en el mercado internacional o en el mundo. Es una forma de querer restarle importancia al impacto que realmente tiene esto. Esto es realmente impactante, demoledor, por el efecto que puede provocar a Rusia, a los empresarios rusos, a bancos rusos que tienen, bueno, relación con el mundo. Y el mundo se mueve con el dólar básicamente como moneda internacional. Creo que hay que esperar a ver lo que ocurre hoy en ese diálogo que inició ayer. Hoy no sigue, fue ayer, y se propuso para un segundo encuentro sin fecha. Están en consulta, en consulta. La información de que están en consulta es que eso puede ser hoy, que puede ser mañana, porque hay cuestiones que deben ser consultadas con los jefes. Los jefes, el señor Zelensky de Ucrania, que evidentemente tiene que consultar con otros. Y en el caso de Rusia está Putin, que Putin tendrá que evaluar las conversaciones, lo de reconocimiento de Crimea como territorio ruso, lo de la desmilitarización de Ucrania, todo ese tipo de cosas evidentemente que tendría que esperar. En el caso, reitero, de Zelensky, tiene compromisos extranjeros, tiene que
consultar, por ejemplo, con la OTAN quizás, con los aliados, con el presidente de los Estados Unidos, con la Unión Europea, que básicamente ha estado insistiendo últimamente no solo con la OTAN, sino que se le reconozca o que se le haga miembro de la Unión Europea, que eso ya ha sido en principio rechazado, porque evidentemente que esto generaría otra complicación si Ucrania pasara a la Unión Europea. Sabes que aquí se manifiesta también el collage de lo que ustedes han planteado desde el punto de vista de todas esas adversidades que tiene Rusia. Ha tenido un efecto de paros y todo lo que usted ha señalado, pero en el aspecto social, no solamente en el aspecto económico, en el aspecto social, el aspecto deportivo como el que más, el aspecto turístico, o sea, todas las líneas de conducción de una nación que afectan grupos económicos, que afectan pueblos, que tienen como destino la vivencia a través del turismo, se afecten demasiado esto. Uno pensaba que esto lo iba a liderar Estados Unidos. Sí, Estados Unidos está con todo, pero hay una Unión Europea decidida a todo. Y siento que hay en la sociedad un grado de reconocimiento a estas cosas. Porque vi, igual, Oscar señaló un partido, gente de fútbol, pero en un partido de fútbol, cuando vi que un equipo que tenía un jugador de Ucrania, lo sacaron en el minuto 22, y el estadio se detuvo paro a paro los dos equipos. Lo entraron para eso, para hacerle un reconocimiento ahí. Ese estadio lleno con las banderas de Ucrania. Entonces son simbologías que se están dando en diferentes escenarios. Y allí en la misma Rusia hay protestas. De rechazo a esta situación. Lo que quiero señalar es que se ha compactado algo más allá de lo que había planteado al presidente Biden, de lo que evidentemente las sanciones económicas las maneja Estados Unidos como líder del mundo, pero que va. Hay sanciones sociales, hay sanciones de todos los órdenes. La caminata que dio el Papa Francisco, que de por sí quiso mandar un mensaje, no fue a la embajada de Ucrania que él fue a la embajada rusa. Sí, entonces, evidentemente que aquí también pienso en momentos que Putin, que tiene una mentalidad propia de revertirse como un verdadero líder, es muy difícil que vea esto como amenaza, al contrario. Pero cuando los oligarcas rusos, cuando eso el poder de Rusia se vea, esa afectación, evidentemente que esto va a generar algún grado de esto. Yo pienso, ojalá que esto no sea cuando ya esté destruido o tomada Kiev o la gran parte de Ucrania. Mientras tanto siguen los efectos de la guerra, eso no se detiene, no hay pausa, pero sigue un pueblo de Ucrania mostrándose con gallardía y tratando de enfrentar mucho de lo que al final de continuar esto saldrían derrotados. Pero hay un pueblo ucraniano ahí de frente y de pie. Mire, sí. permítame leer, Freddy, porque busqué aquí la información a la que hacía referencia de RT, y para que ustedes puedan RT no es confiable. Calibrar. Una agencia de mentiras. No, ninguna son confiables. No, por eso no hay nada. La agencia F también tiene su pifia. No compare. Por eso no hay nada. Pero por Dios, yo estoy hablando de la guerra de información que se ha desatado. Véanlo en el contexto exacto en que yo lo estoy diciendo. No lo saquen de contexto. Yo he dicho que hay una guerra de información. Y reitero, hay una guerra de información. Quiero compartir con la gente lo que dice RT a propósito del efecto del switch. La expulsión de bancos rusos del SWIFT dispara las acciones del análogo chino del sistema de pagos interbancarios. Entonces, el cuerpo de la información dice, tras la decisión tomada por Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, Canadá y Corea del Sur de eliminar algunos bancos rusos del sistema interbancario SWIFT, varias compañías chinas vinculadas al sistema alternativo de pagos interbancarios del gigante asiático han comenzado a experimentar significativas ganancias. Las acciones de Orient Group, High Union Holdings cerraron este lunes las operaciones en el mercado de valores de Shanghái con un incremento de alrededor del 10% cada una, mientras que Infotechnology, Ford System informa que cerraron la jornada con subida de hasta el 20%. El sistema que le comento que usan los bancos chinos se llama Sistema Internacional de Pago SWIFT, que es lo que
Rusia está proyectando que pudiera ser para ellos la solución a lo que hay. La conexión con China. Exactamente. O sea, lo que digo es una guerra de información. Rusia tiene su propia agencia, tiene sus propios medios, como los gobiernos de Occidente tienen sus agencias, tienen sus gobiernos. Esa RT es una cadena rusa de información que usa el gobierno ruso. Pero, Dani, fíjese que China tiene la Xinhua. Sí. Yo busco la Xinhua y las informaciones son muy distantes del contenido que presenta RT. Porque son informaciones del gobierno chino, Freddy. RT tiene informaciones del gobierno ruso. La UPI tiene información de mucho alto interés para los Estados Unidos. Pero manipulada la de RT. Toda la manipula, Freddy. Bueno, la Xinhua, usted la ve más objetiva. No, eso es del gobierno chino. La Xinhua, yo me he reunido con ejecutivos de Xinhua y he tenido el servicio en mis medios de Xinhua, lo he tenido. Y yo le voy a decir a usted que eso, lo que dice ahí, es exactamente así. Bueno, para mí el RT no es nada con No, tampoco Xinhua. Yo no creo que hayan... como no lo es CNN tampoco. Tampoco CNN. O sea, yo no creo que haya prensa que no tenga ningún sesgo. Nosotros lo tenemos aquí, eso es normal. Pero otra cosa es eso es una agencia de desinformación al servicio de un déspota, de un dictador. No nos llevamos engaño. Putin no es un líder occidental demócrata. O sea, es verdad que UPI, pero Estados Unidos es una democracia liberal. Este es un maldito dictador, asesino, que ha matado gente en Inglaterra, opositores, que no hay un opositor vivo que tenga. Uno no hay vivo. Chantajeando con una guerra nuclear. Que tiene, por ejemplo, Freddy se refería, los ciudadanos de Moscú y San Petersburgo que han estado saliendo a protestar contra la guerra, están todos presos. Esa agencia es al servicio de ese tipo que está. Entonces, no es lo mismo estar al servicio de Churchill que de Hitler. ¿Me entiendes? A eso que yo me refiero. Pero es lo mismo, hombre, es lo mismo. Bueno, es lo mismo porque... yo te respeto. Yo respeto que sea lo mismo, para mí no lo es. Porque ustedes están sacando de contexto lo que yo planteo. Yo estoy hablando de la guerra de información y cada uno tiene su medio. Rusia tiene esta agencia que se llama RT para darle al mundo una versión distinta de lo que ¿Pero al servicio de quién? ¿De esta vaina? O sea, al servicio del que sea. Por ejemplo, por Estados Unidos va a Irak y acaba y mata gente y lo manda el presidente de los Estados Unidos. Y lo critiqué. Se inventó que estaban haciendo bomba de destrucción masiva, un invento. Y lo critiqué. Entonces las agencias de Estados Unidos sirvieron para justificar eso también. Lo que digo es, si vamos a entrar en los intereses que defiende cada agencia de noticias o cada medio, todo el mundo tiene su sesgo. Y tú dirás, es bueno porque es un dictador ahora, bueno, y es malo porque entonces... No, ha sido siempre. Por eso, entonces cuando Estados Unidos entró a Irak, entonces Estados Unidos fue a rezar, a dar misa. Yo tengo una diferencia. Cuando nos invadieron aquí a nosotros, vinieron a dar misa. Yo te voy a poner una diferencia sencilla. Una diferencia sencilla, para movernos del tema, sencillísima. La prensa norteamericana, ciertamente condicionada por los acontecimientos del 11 de septiembre, sirvieron de base a las mentiras para justificar la invasión a Irak. A los 2 años, esa misma prensa estaba en contra de la invasión a Irak y estaba denunciando al gobierno. Esa misma prensa que se revisó. Nunca veremos a Rusia a RT, dando reversa y criticando a Putin. Eso nunca va a pasar. Pero yo no defiendo eso. Nunca va a pasar. Nadie está defendiendo eso. No estoy diciendo que lo defiendas. Estoy diciendo que yo, personalmente, no los equiparo. No comparo CNN con RT. Cada quien tiene su sesgo, pero uno es un periodismo ejercido de una democracia liberal y otro es una agencia de desinformación al servicio de un déspota. Es lo que planteo. Ahora, hay algo que se ha mencionado mucho que yo quiero simplemente plantear para que estemos claros en algo. De estas desinformaciones, esto que tú mencionabas muy correcto, esta guerra de información. La primera víctima en la guerra era verdad, es un axioma. Aquí se habla mucho de que Rusia fue provocado una agresión a Ucrania porque Ucrania quería entrar a la OTAN. Tú decías que este es el link que tiene que juntar con la OTAN. Ucrania no es parte de la OTAN y no lo ha sido. Ni lo han aceptado, ni lo han aceptado ni lo aceptarán. Lo pretende. Ni lo han aceptado ni lo aceptarán. Pero gente que dice, bueno, pero que Rusia tiene derecho a defender su frontera. Señores, Rusia tiene a la OTAN en su frontera. No de ahora. No de ahora. Turquía es OTAN original y Turquía estaba en la frontera de Georgia, que era entonces Unión Soviética. Ahora mismo hay 3 países de la ex esfera soviética que eran parte de la Unión Soviética, Estonia, Latvia y Lituania, que están en la frontera con San Petersburgo. Sí.
Entonces, que estén diciendo que Rusia tenía una justificación histórica para invadir Ucrania, porque Ucrania quería ser miembro de la OTAN y Rusia tenía derecho a defender su frontera, es otra mentira. Sí. Mira, para salirnos del tema... Perdón. Yo creo que el deber de nosotros como periodistas es, hay que darle a la gente todas las aristas de las cosas que pasan. Es decir, yo no quiero quiero ser parte de los medios que adocenan y que nada más da una sola campana y una sola versión. Yo digo, y creo que es un ejercicio responsable de la comunicación, el mundo tiene que conocer todo. Ajá, esto es una información que da una agencia manipuladora, pero el mundo tiene que conocerla. Nosotros estamos en el deber de decirle a la gente, esto se está moviendo, en el mundo está ocurriendo eso, hasta eso. Porque hay que denunciar que RT es una manipuladora como agencia de información. Bueno, es una opinión, y hasta eso lo defiendo. Que yo digo que hay agencias, todos los gobiernos, aquí incluso intentamos hacer una agencia hace 7 o 8 años que se llamaba Antena, creo que era Agencia Nacional de Noticias, un grupo de periodistas, entre ellos unos amigos de Freddy, le vendió ese proyecto al gobierno y comenzó a operar. ¿Para qué? Para hacer una agencia del gobierno, para informar de lo que al gobierno dominicano le interesaba en la versión del gobierno. O sea, son modelos que el mundo ha manejado de forma interesada. Y a nosotros nos toca ver esa cosa. Al que está en esto, ¿verdad? Le toca manosear todas esas pendejadas, a veces contaminadas, a veces menos contaminadas, pero son intereses a lo que se le sirve siempre. Sí, pero yo no quisiera tampoco que tú fueras a pensar que yo estoy cuestionando la información que tú diste. No. Pero que no soy yo que la doy, yo estoy leyendo una información que publica RT, yo no estoy dando ninguna información. Me refiero de incluso que no cuestionar el ejercicio que haces de mencionarle. De hecho, esa información puede tener hasta avisos de verdad, porque ciertamente hay ese sistema chino que existe, que es una alternativa para los rusos, que no es lo mismo, pero bueno, ellos tienen que dar su versión. Yo no estoy diciendo que no tenga ni siquiera que leerlo sea malo, que dar la información sea malo, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que yo personalmente no comparo el sesgo que tiene la prensa occidental, que lo tiene, con eso. Es lo único que yo digo. O sea, hay gente que puede decir que yo leo lo mismo. Yo personalmente no entiendo que no es lo mismo. No es que no se lea, se pueden todas las versiones. Pero yo a cada cosa le pongo metiéndolo como yo lo entiendo, que no es lo mismo. Yo por ejemplo... Que hay cosa y cosa. Hay caso y caso. Yo por ejemplo, tengo el método de dar la información que yo creo que es más equilibrada. Por ejemplo, hoy en el sexto día hay 3 puntos marcados en esa guerra. El primero es lo pendiente de la reacción de las conversaciones de ayer y una segunda encuentro que no tiene fecha. Lo segundo, una columna de blindado que se dirige a Kiev, son más de 200 vehículos que van muy lentamente porque el camino es largo. De Rusia. De Bielorrusia. Una columna de blindado ruso. Y el otro es bombardeo de la ciudad de Kharkov, que es la segunda ciudad que desde ayer tiene un bombardeo criminal terrible, porque la resistencia ha sido muy dura ahí. Los militares no pudieron entrar, y entonces arreciaron el bombardeo. Don Freddy, pero yo que estuve escuchando esto, entendí que a usted lo que le gusta es la agencia china. No. Pero ¿cómo se llama? Es para peor, yo aprender. es peor. Xinhua. Oye, yo veo la Deutsche Welle de Alemania, que me es muy confiable a mí. No creo que haya nada, pero que eso es otra cosa. La Deutsche Welle es otra cosa. Pero Xinhua, óigame, hasta la fotografía que ellos le publican a usted, él responde una línea. ¿Usted sabe cuántos millones de chinos no tienen acceso al internet? Todos. Ellos filtrado. Todo filtrado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, eso es bueno. China es bueno. Ven loco que lo estamos poniendo. A esta altura del juego estamos locos. Es que hemos perdido el juicio. No, Dani, espérate un momentico. Yo creo que estamos locos. Un momentico. Yo defiendo la democracia. No perdimos el juicio, fue. La democracia primero. Yo defiendo la China es democrático. Yo defiendo la prensa de la democracia. El gobierno chino es democrático. Es más conservador que el gobierno ruso. Pero por Dios, Freddy, por Dios. Siga defendiendo Xinhua, no se lleve de eso. 1.450 millones de gente que viven en una dictadura. Por el gobierno chino, eso que usted conoce, por las inversiones que... Es una dictadura controladora de todo. Vamos a respetarlo. De todo. Yo defiendo en mi caso personal la prensa de Occidente y la democracia liberales. Esa es la mía. Que podemos equivocarnos, podemos tener sesgo, pero aquí hay independencia en Occidente para tú criticar. O sea, en Occidente, ahora mismo el presidente Biden, ¿verdad que sí? Fox le entra todos los días a Biden y manipula la información a favor de Biden.
y CNN, y te quedas solamente viendo CNN, tú lo que vas a ver solamente prodemócrata y en contra de Trump, ¿verdad? Ahora, a ninguno de esos, mañana cambia, ahora está en el gobierno, Tucker Carlson, uno de los principales anchorman de Fox, nadie lo va a envenenar. Tú ves, él va a salir por su casa caminando y va a llegar a su casa con sus hijos y va por opositor tampoco lo va a trancar. Nadie lo va a envenenar y no lo va a trancar. Y si mañana vuelve Trump, nadie va a trancar a Walt Brisser, nadie le va a hacer daño a la gente que trabaja en CNN. Sí. Es el tipo de democracia en la que yo creo, el tipo de prensa en la que yo creo. Que haya crítica y sea aceptada. Como aquí. En Rusia no hay. Aquí no pasa eso, tampoco nadie se muere por opinar. Pero aquí el principal mentiroso aquí es Putin. O sea, y los medios reproducen, ¿no?, lo que hacen o lo que dicen los líderes. Dijo Putin en principio, y creo que lo que pasa con la prensa internacional también pasa con la nuestra, ¿no? Con nuestros periódicos, con nuestros diarios, todos tienen con nuestros periodistas también. Sus intereses. Unos son de la extrema derecha, recalcitrantes, y otros son izquierdistas atrasados. Todos tienen todos tienen por eso me gusta la coherencia. Como yo critiqué a lo directo, me puedo criticar esto. Todos tienen sus intereses, ¿no? Solamente usted tiene que ver. Así es, joven. Sí, todos tienen sus intereses. Solamente hay que ver a quienes buscar, ¿no?, el origen de cada uno, o los dueños quiénes son, qué tienen. ¿O usted cree que X medio va a salir hablando mal de las empresas del dueño? No, eso no. O del dueño. O del dueño. Entonces aquí el primer mentiroso fue Putin. La justificación que daba en principio para la invasión era defender las regiones prorrusas, ir en favor de esas personas. Y lo que hemos visto es totalmente lo contrario. O sea, la intención de Putin en el fondo, y no tan en el fondo, ha sido tratar de lograr instalar un títere en Kiev, o sea, tratar de salir de Zelensky e instalar a alguien que le sea afín a sus intereses allí, por lo que representa Ucrania, sobre todo por el aspecto histórico y económico y geopolítico para Rusia. Entonces, todas esas mentiras que los medios tienen que reproducirla también, porque si eso es lo que está diciendo el líder, o lo que decía en principio, que era su intención de defender esas regiones del Donbass, y resulta que no ha sido así. Hay un diálogo, pero fíjense que continúan tratando de llegar a Kiev. Entonces, si hay un diálogo, si la intención es de poner, ¿qué sentido tiene que continúen con la intención de llegar a Kiev? Ayer veíamos un video que se ha vuelto viral en las redes de nuestra periodista Macaluso. Sol Macaluso. El video es viral ya en las redes. Ay, sí. Sería bueno compartirlo, no sé si lo tiene Burgos. Sí, lo tiene ahora. Sería bueno compartirlo. Yo quiero decir algo de eso, Giovanna, cuando usted avance. El video se ha vuelto viral en las redes y es parte, ¿no?, de lo poquito que podemos ver, o de las informaciones verídicas, o sea, porque no le está dando directamente una periodista con la que hemos tenido contacto todos estos días. Y vamos a tener hoy. Y la vamos a tener hoy más adelante en el programa, Sol. Y hablaba ella, llorando ahí en el video, hablaba de cómo la familia con la que ha estado durante estas semanas le ha pedido que se quede con su niña. O sea, es algo como, ¿verdad? O sea, chocante que alguien que te diga que ha estado en tu casa por temas de trabajo, que te diga que te lleve tu hija porque no, el espacio, el lugar no es seguro para ella porque tienen que estar moviéndose de sitio. O sea, el que tiene hijos sabe que eso es lo que representa para un padre, para una madre, decirle a otro que se lleve su hijo para otro país porque no puede tenerlo, o sea, por las situaciones que provoca esta situación de guerra y de Putin seguir insistiendo en este absurdo en este momento. Pero bueno, ojalá y podamos ver el video, Burgos. Es un video que conmueve bastante de lo que provocan